Muy bien. Bueno, buenos días. Entonces, como le decía, hoy vamos a seguir con el tema uno, que es el tema introductorio a la simulación modular secuencial, y vamos a ver dentro de algunos aspectos, aquellos que son generales con respecto a los pasos que hay que seguir para simular un proceso, a las características que tiene el simulador que nosotros vamos a tocar en la asignatura, y esta clase tiene continuidad con la del día de mañana, que está acompañada de un taller también, y que estas son asincrónicas. Así que los videos deberían estar publicados ya el día de hoy. Yo lo programé para que así fuera. Así que ya van a tener como un grupo de 3 actividades que deberían revisar ahí en el canal de YouTube para poder entrar con más, de manera más directa a ocupar el software la próxima semana. Entonces, haciendo Profesor, una... ¿Sí? una pequeña consulta con respecto a lo de las clases asincrónicas. En Sí. el Excel que mandó donde está la calendarización, ¿todo lo verde es asincrónico? Sí, deben ser 4 los verdes. Sí, más o menos, es que dice sincrónico, entonces como que No, es dije, asincrónico, me debo haber equivocado. Es asincrónico. ya, perfecto, gracias. No de nada. Entonces, en la clase anterior nosotros habíamos visto algunos conceptos generales, como qué cosa era la simulación, cuáles eran el proceso de simulación, de diseño asistido por computador y su aplicación a la ingeniería química, cómo esto se fue desarrollando en el tiempo y cuáles fueron los drivers para que ese desarrollo ocurriera. Después hablamos un poco de las aplicaciones de la simulación, sobre todo dentro de la estrategia de diseño integrado de procesos, siguiendo un poco las recomendaciones de Tobler y Sinot en su libro de texto. Y también hablamos sobre un concepto que vamos a estar volviendo sobre él durante toda la asignatura, que es el flow cheating. ¿Qué significaba hacer flow cheating a través de el uso de técnicas de simulación como la que nosotros vamos a aprender? Entonces, haciendo solamente un recuento, habíamos revisado esta figura que lo que hacía era, de manera metodológica, mostrar cuáles son las etapas fundamentales en un diseño integrado de procesos y cuál era el rol que jugaba la simulación dentro de estas etapas. Y que esta simulación se podría llevar a cabo de 3 formas. Una era modular secuencial, la otra era simulación orientada a objetos, y la otra era simulación modular mixta, que incorporaba los principios de las dos anteriores. La ventaja de la simulación modular secuencial es que permite armar secuencias de flujo o de procesos ocupando modelos de determinadas operaciones unitarias. Además, la simulación orientada lo que permitía era que uno escribiera los códigos de simulación que iba a ocupar para modelar la operación, la planta o la etapa que está estudiando. Y la simulación mixta lo que incorporara las ventajas de las dos anteriores. Habíamos conversado que en el caso del Aspen Plus es un software que permite de manera mixta trabajar con modular secuencial y orientado a objeto, porque uno como usuario puede desarrollar determinadas mm, herramientas o bloques de cálculo e incorporarlo al Aspen Plus. ¿Ok? Ahora, dentro de la simulación modular secuencial nosotros vimos una serie de etapas que había que seguir o pasos que eran generales para poder resolver un problema. Y estaban ordenados, como aparece en esta figura, diríamos que en 3 etapas fundamentales. Una que era la identificación. Recordemos que esa identificación tenía que ver con cómo uno analizaba el problema que estaba estudiando. ¿Por qué razón? Porque tratar de ir directamente desde la orientación del problema a su simulación, sin entrar en aquellos detalles que caracterizan el proceso que queremos simular, lo que iba a llevar consigo era que retardara los tiempos en la resolución del problema, conllevaría errores por omisión de determinadas informaciones, y por eso la etapa de identificación es fundamental. Posteriormente teníamos una etapa que era la etapa de solución, donde nosotros elaborábamos el modelo, lo resolvíamos con el Aspen Plus y finalmente hacíamos una aplicación, que esta aplicación podría estar vinculada a la definición del problema en sí. O sea, estamos haciendo un revamping de una industria, estamos haciendo un cambio de capacidades, estamos verificando el cambio de un equipo por otro, añadiendo un reactor a una batería, añadiendo una etapa de separación para purificar determinados compuestos. Todo eso lo podíamos valorar en la aplicación, y una vez que nosotros valoráramos esta aplicación, podríamos de manera iterativa seguir en este lazo hasta que llegáramos a la solución que a nosotros como equipo de diseño nos convenza. ¿Ok?
Esto aproximadamente fue lo que vimos a grandes rasgos en la clase anterior, bueno, además de algunos lineamientos que tenían que ver con la asignatura y demás. ¿Qué yo les traigo de propuesta para ver hoy? Bueno, primero vamos a ver cuáles son, seguir con los principios de simulación de flujos de proceso. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre un diagrama de proceso y un diagrama de simulación. Esto es un aspecto que yo voy a estar este concepto recordándoselo constantemente. Después vamos a ver algo que ya ustedes conocen, que es determinar los grados de libertad, pero vamos a interiorizar qué significan estos grados de libertad cuando estamos haciendo simulación de procesos con estos simuladores modulares secuenciales y qué rol juega conocer la cantidad de grados de libertad y cómo anularlo. Finalmente volveremos sobre la metodología de simulación modular secuencial, pero buscando algunos aspectos más específicos en ella. ¿Ok? Y bueno, finalmente algunas conclusiones y podríamos establecer un debate al final de la actividad. Recordemos los pasos generales que vimos en la clase anterior para simular un proceso. Habíamos visto que estaba la etapa de identificación y dentro de esa etapa habían otras subetapas que podríamos recogerla de manera muy resumida en estos 8 pasos. Uno era dibujar el diagrama, especificar los componentes, seleccionar los modelos termodinámicos que aplicaban a mi caso, analizar reciclos e identificar qué son las corrientes de corte. Esto es un concepto que vamos a hablar de él hoy un poquito más en detalle. Entrar los datos de las corrientes, esto con el objetivo de anular los grados de libertad y que el problema tenga solución. Finalmente, correr la simulación, verificar la convergencia y sobre todo analizar los resultados y que estos resultados tuvieran un significado físico. De una forma más específica, ustedes pueden entrar en cada una de las etapas y ver qué implica cada una. Por ejemplo, en el caso de dibujar el diagrama, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, definir todas las corrientes que vamos a considerar en la simulación. No tienen por qué ser todas las corrientes del proceso, sino las que vamos a considerar en la simulación en dependencia del alcance de nuestro problema. Hay que tomar en consideración que cuando nosotros en un diagrama de flujo de procesos o un diagrama de procesos, una línea que une un equipo con otro significa una corriente del proceso. Cuando lo hacemos en simulación, esa línea significa un flujo de información que va de una etapa a la otra. Eso hay que tomarlo en consideración porque es uno de los aspectos que permite diferenciar entre un diagrama de proceso y un diagrama de simulación, como vamos a ver más adelante. Después, a la hora de definir los componentes, vamos a aprender que la base de datos que tienen estos simuladores para componentes son gigantescas. O sea, hay miles de componentes químicos en esa base de datos. Sin embargo, en dependencia de la naturaleza del problema, nosotros podemos tener presencia de componentes que no sean comunes o de petróleos o de mezclas de petróleos que son mucho más complejas y por tanto nosotros tenemos que ocupar determinadas herramientas que tiene el simulador para poder definir estos componentes de la manera más precisa posible. Después, y que está muy relacionada con el segundo, es la selección del modelo termodinámico. El objetivo de esta etapa es seleccionar un modelo termodinámico que me permita obtener a mí las propiedades de los compuestos puros y de mezclas de estos compuestos para poder incorporarlo en los cálculos. Ahora, este modelo termodinámico se selecciona a través de una metodología que vamos a aprender en clases posteriores, y esta metodología depende del grado de idealidad de la muestra, y esto también a su vez depende de los tipos de componentes, su polaridad, en qué condiciones estamos haciendo el estudio. Entonces son una serie de aspectos que son muy relevantes, porque si nos equivocamos a la hora de seleccionar el modelo termodinámico, los cálculos que vamos a hacer de equilibrios de fase y de propiedades de las corrientes van a ser erróneos, y por ende el diseño que hagamos del proceso y todas las estimaciones también van a tener un grado muy alto de error. Finalmente, subsiguiente, hay que hacer un análisis de las corrientes de corte. ¿Qué cosa es una corriente de corte? Una corriente de corte es una corriente que le permite enlazar uno o más reciclos dentro de la simulación. Y uno selecciona estas corrientes en función de varias metodologías que existen. Una de ellas es el árbol de Stewart, y lo que hace es tomar la corriente que más incidencia tiene en los lazos que hay dentro de su simulación. ¿Por qué razón? Porque si una corriente está presente, pongámosle, en 3 reciclos, al yo resolver solo esa corriente ya tengo la solución de 3 reciclos a la vez, y no tengo que estar tomando una corriente por reciclo.
esa es una de las ventajas que tiene seleccionar adecuadamente las corrientes de corte, y van a ver también que el simulador de manera automática les ayuda a resolver estos problemas de convergencia. Después tenemos que anular los grados de libertad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que incorporar una cantidad de información que le permita al simulador resolver el problema que nosotros estamos tratando de resolver. Porque si falta información, los sistemas de ecuaciones no se van a poder solucionar, y por tanto no voy a tener una solución de mi simulación. También hay un elemento que es fundamental, que es especificar determinados parámetros en unidades o en los procesos. Vamos a este punto, lo vamos a ver durante el ejemplo que vamos a desarrollar en la actividad de hoy. Y finalmente, correr la simulación, analizar los resultados, ver la significancia física de estos resultados. Recuerden que podemos tener una simulación que matemáticamente converge, pero la significación física de los resultados puede ser errónea, y esto, por tanto, es lo que en realidad me limita a mí la aplicación del modelo, y tengo que resolverlo de todas maneras. Esto es inaceptable. Ahora, veamos un ejemplo, y sobre este ejemplo vamos a ir viendo cada uno de los conceptos que están implicados en las etapas que vimos anteriormente. Acá tenemos la presencia de un diagrama, que es un proceso de hidroalquilación, donde a través de una hidrogenación nosotros obtenemos desde benceno, o sea, desde tolueno podemos obtener benceno. Y como ustedes pueden apreciar, es una reacción química que ocurre en serie, con dos reacciones en serie y en paralelo. Entonces, ese es uno de los aspectos que es fundamental. Otro de los aspectos que es fundamental es que esta es una reacción que es exotérmica, que ocurre en un reactor tubular a presiones entre 25 y 35 bar, temperaturas elevadas, como ustedes pueden apreciar aquí, y la relación molar de hidrógeno a tolueno es típicamente 5:1. ¿Por qué me dicen que esta relación molar debe ser de 5:1? Dice que es para prevenir la formación de coque. ¿Qué implicación tiene la formación de coque? Que bueno, si ustedes conocen, esto es un proceso catalítico. A la vez que yo hago una reacción a altas temperaturas donde hay posibilidad de coquificación, el catalizador se puede tapar, y entonces los reactantes no van a poder acceder a la superficie del catalizador, a los sitios activos en esta superficie, y generar así los productos, y que estos productos se desorban y salgan, bueno, en todas estas etapas, estos 7 pasos que ustedes saben que tienen los procesos de catálisis heterogénea, se van a ver dificultados por la formación de coque, que de hecho en la literatura es una de las causas fundamentales del fenómeno de desactivación. ¿Ok? Ahora, la conversión oscila entre 60 y 80%. Esto es un dato importante. Me están dando el dato de conversión. Miren lo que yo conozco de la reacción. Conozco sus ecuaciones estequiométricas, conozco las condiciones de reacción, conozco la conversión que alcanza el reactor, que va a estar en ese rango, y bueno, acá me da un dato que la selectividad depende notablemente del tipo de catalizador. Esto es un problema que está adaptado de este libro que ustedes pueden ver acá, y después lo pueden ir revisando en consultas posteriores. Ahora vamos a empezar a analizar el problema siguiendo los mismos pasos que vimos anteriormente, pero ahora vamos a ir de manera más detallada. Lo primero que tenemos que analizar nosotros en este problema, pues, cuáles son las corrientes que entran y salen de mi proceso, ¿verdad? Y otra de las cosas que podemos hacer es este diagrama simplificarlo. Recuerden que como nosotros somos los autores del modelo, podemos escoger el grado de dificultad con que vamos a desarrollar el modelo, ir desde un modelo más simple hasta un modelo más complejo, y eso nos va a permitir profundizar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un análisis de cuáles son las corrientes que entran y salen. En este proceso está entrando hidrógeno y tolueno. Recuerde que es un proceso de hidroalquilación, donde el tolueno se va a hidrogenar, y van a salir de productos benceno, compuestos ligeros y compuestos más pesados. Veamos, el hidrógeno fresco entra aquí, el tolueno fresco entra aquí,
tenemos los ligeros, tenemos una corriente side, acá lateral de la columna de destilación, que es el benceno, y después tenemos los pesados. Todo lo demás se mantiene dentro del sistema a través de reciclo. Por ejemplo, acá tengo un reciclo de tolueno, acá tengo un reciclo de hidrógeno, entonces eso se mantiene dentro del sistema. Así que tenemos nosotros las entradas, acá, las salidas, esta purga en algún lugar tiene que estar, no la alcanzo a ver acá. En la columna de estabilización, profe, creo que está arriba. No, esto significa... Ah, mira, sí. Puede ser este que dice gas acá. Sí, aquí está la purga, sí, gracias. Esto entonces es un condensador de 3 fases. Acá está la purga. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos sistemas, cómo lo debemos abordar si queremos hacer la simulación. Fíjense, todo lo que vamos a hacer ahora forma parte de la primera etapa, que es identificar el problema. Tenemos que ir analizándolo paso a paso. Consideramos que va a ser una simulación de estado estacionario, por tanto no hay acumulación. Vamos a entrar al sistema de reacción, que es este que aparece aquí, que yo lo extraje de acá, ¿ven? Este sistema de reacción yo lo extraigo para que esté simplificado. Efectivamente, acá está la purga. Aquí voy a volver atrás. No, la purga no aparecía mostrada. La purga debería estar acá. Sí, aquí debería estar la purga. Fíjense que aquí aparece en el flash. Parece que hay un error ahí en el diagrama en el libro. Entonces, lo importante es que analicemos esto. Vean que acá tenemos una etapa de reacción, etapas de intercambio de calor, etapas de separación, flash, y acá una caja negra que me implica todas las separaciones que vimos antes, que son las columnas de destilación. Si miramos el reactor, nos volvemos a preguntar, ¿qué información yo tengo del reactor? ¿Conozco las condiciones de operación? ¿Conozco los parámetros geométricos? No. Lo único que sé es que es un reactor tubular. Y lo otro es, ¿conozco la cinética? No, tampoco me dan datos cinéticos. Lo único que me dicen es que la conversión está entre 60 y 80%, y la termodinámica yo la podría simular. ¿Por qué? Porque tengo conozco los compuestos, y si después yo ocupo un modelo termodinámico correcto, puedo aplicar ecuaciones de equilibrio y obtener mi estudio a partir de la termodinámica. El Aspen les permite, o los simuladores modulares secuenciales en general, les permite abordar las etapas con reacción química con diferentes grados de complejidad. El más simple es el modelo estequiométrico, que es el que ustedes conocen y que ustedes resuelven a mano. Cuando ustedes hacen un balance de masa con reacción química, ustedes para eso tienen que conocer los compuestos, las ecuaciones estequiométricas, la conversión, y con eso es suficiente para hacer un balance de masa con reacción química. Después tenemos el más avanzado, que son los reactores cinéticos, y de ellos hay dos modelos que son los que más ustedes han estudiado, que es el modelo de reactor de mezcla perfecta o el modelo de reactor de flujo en pistón. Y por último tenemos modelos de equilibrio, que lo que hacen es estimar la composición a partir de relaciones de equilibrio. Y aquí tienen dos niveles, modelo de reactor Gibbs o modelo de reactor en equilibrio. Cada uno tiene sus particularidades y las vamos a ver en el tema de la asignatura, que corresponde a reactores químicos. Pero hasta aquí, ¿qué yo puedo identificar de la información que tengo? Que puedo esto simularlo solo con dos de estos niveles, o con reactores de equilibrio o con reactores estequiométricos. Cinéticos no puedo porque no tengo los datos suficientes para hacerlo. Ahí identifiqué por lo menos una parte. Después vamos a las etapas de separación. Las etapas de separación nosotros las podemos simular como todo, yendo desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo más simple es considerarlo como una caja negra y decir que para esta alimentación yo tengo la siguiente distribución de productos en la salida. Y esta salida puede estar dividida en 2 o 3 corrientes. En este caso está dividida en 3 corrientes. Recuerden que tiene una corriente de ligeros, una corriente side, o sea, lateral de la columna, que es el producto mío, que es benceno, y una corriente de fondo, que son los pesados. Si yo conociera de antemano la composición de esas 3 corrientes, yo podría ocupar una caja negra y decir, mira, por el tope se va esto, por la corriente lateral esto, y por el fondo esto. Pero acá no me dan esa información. Sin embargo, tengo una información adicional sobre las columnas que vamos a ver más adelante y que me va a permitir entonces decidir si yo quiero simular esta columna con estos tres modelos. Uno que es separar las fases en condiciones de equilibrio, o una separación flash. Recuerden que nosotros podemos hacer una separación flash siempre y cuando las volatilidades relativas entre los compuestos sean muy diferentes, y eso hace que se separen solo con un cambio de temperatura-presión.
qué es lo que ocurre en este modelo que hay aquí, este flash, y que es una etapa muy común en la industria del petróleo. Después tenemos etapas de columnas de destilación o columnas de absorción. Cada una Profesor, de ellas con diferente disculpe grado el de interrumpo. complejidad. Sí, dígame. Cuando usted se refiere a caja negra, ¿se refiere a un equipo no especificado o qué? Mira, me refiero a un modelo que se llama modelo de separación de componentes, creo que las siglas en el Aspen, si mi memoria no me falla, es CEP2, y este modelo lo que hace es que tú resolverte un balance de masa donde tú conoces la composición de la salida. Entonces, si son 3 corrientes, al menos debes conocer la de 2 para que se anulen los grados de libertad y te puedas resolver el balance de masa. Pero, por ejemplo, ese modelo no es capaz de predecirte cuántas etapas en equilibrio requieres para lograr la separación, no es capaz de predecirte los perfiles de componentes si eso fuera una columna de destilación, no es capaz de determinar la separación en función de las propiedades de equilibrio del sistema. Tiene todas esas limitaciones, pero igual, si tú tienes una planta de procesos mucho más amplia y tu interés está en otras etapas, esto podría ser un modelo que te pueda resolver momentáneamente ese problema. A eso me refiero con una caja negra. Es como que tú no sabes lo Perfecto, que hay dentro en detalle, tú no lo conoces. gracias. O sea, puede ser, por ejemplo, de solo el paso de separación, pues, sin especificar cuántos equipos se van a utilizar ni de qué clase. Exactamente, exactamente. Si por ejemplo, mira, si me dan un momentito, aquí podemos entrar un poco más en detalle. Cuando ustedes entran acá a la separación, según el diagrama de flujo, le aparece esto, ¿verdad? Es una batería de 2 columnas, donde de la primera salen los ligeros, acá ahora aparece el benceno, acá aparece el tolueno, que este se va a un reciclo, y acá aparecen los pesados, ¿ok? Ahora, lo que les dice la primera columna, que le llama columna estabilizadora, y la segunda columna de destilación, es que tienes antes una válvula reductora de presión, lo que hace eso es facilitar la separación de componentes. Recuerden que esa separación depende de las volatilidades relativas a estos componentes. Y después, bueno, tienen una columna de destilación donde vuelven a tener una reducción de presión y donde claramente hay un hervidor que les permite hacer toda la separación. Si ustedes van a hacer el análisis como una caja negra, podrían ir desde aquí, encerrar todo en la caja y decir las 3 salidas que tengo es ligero, benceno y pesado. ¿Me entiendes? Sin entrar en ninguno de los detalles estos de cambios de presiones ni nada. Ahora, si yo quiero entrar a resolver cada una de las etapas en detalle, tengo entonces que conocer determinados datos de mi simulación. Por ejemplo, a qué temperatura viene esta mezcla, a qué presión trae y a qué presión se va a reducir, para poder después con esos datos entrar a diseñar las columnas de separación y poder seleccionar y diseñar en detalle el equipo que corresponde. En este momento que estamos nosotros en la asignatura, obviamente no vamos a entrar ahora mismo a analizar esto. ¿Por qué razón? Porque la asignatura está diseñada de tal manera que nosotros ahora estamos viendo los pasos a seguir, viendo cuál es el grado de detalle con el que tenemos que tratar la información que tenemos. Y después vamos a ir avanzando dentro de la propia asignatura por grupos de operaciones unitarias. Cuando lleguemos a las operaciones de separación, vamos a ver cuáles son los métodos que ustedes tienen para resolver cada uno de estos problemas. ¿Ok? Para que ahora no se sientan sobrellevados con el tema de las columnas de destilación y de los reactores. Simplemente estoy dando un ejemplo de cómo tenemos que ir mirando esta información y con qué grado de detalle. ¿Por qué? Porque según la información que tengamos, vamos a hacer las decisiones que vamos a tomar para los modelos que vamos a construir después. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro? Profesor, Sí, tengo una duda. En la práctica, esas sí, válvulas reductoras de presión, sí. ¿cómo actúan? O sea, es que lo que yo me imagino es que Mm, se abre la válvula y se sí. ensancha el diámetro de la cañería para reducir la presión, ¿o no es así? El diámetro de la cañería tú lo mantienes fijo. Pero acuérdate que una válvula Ya. tú la puedes restringir más o menos. Entonces, si tu válvula, en ese caso tú tienes que poner una válvula automática, la válvula va a tener un control que te va a medir la presión de entrada y tú le tienes puesto fijo la presión de salida, ¿verdad? Ah, ya, ya. Entonces la presión de entrada debería ser siempre mayor que la salida. Entonces la válvula tiene un actuador y ese actuador va a decir abre o cierra en función de la variable respuesta que tú quieres, que es la presión de salida. Entonces tú vas a Claro. entrar con más presión y la válvula va a abrir, ¡cha! Y eso hace que caiga la presión en la válvula reductora.
Ah, ya, ya, ya. Ya, gracias, profe. Ahora, de hecho, todas las válvulas, incluso las válvulas automáticas, traen implícita una caída de presión. Eso también vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Yo sé que eso ustedes en mecánica de fluido no lo ven en detalle, pero cuando lleguemos al tema de variadores de presión dentro de la asignatura, ahí vamos a hablar un poquito de las válvulas y cuáles son los diseños que tienen y cómo funcionan a grandes rasgos, porque tampoco es el centro de esta asignatura, pero ahí yo creo que vamos a tener un poco más de elementos para eso. Pero en pocas palabras, la válvula se restringe más o menos y eso hace que se reduzca la presión. Y por lo general son válvulas automáticas. Ya, profe. Muchas gracias. No de nada. Entonces después tienen un control de especificaciones. Recuerden que allá vamos a seguir la metodología. Veíamos los datos generales, incorporábamos componentes, modelos termodinámicos, y después había un aspecto que decía especificaciones. ¿Cuáles especificaciones tenemos en este problema? Primero me dicen que la relación hidrógeno al hidrocarburo que yo quiero convertir, que esto es bueno, debe ser de 5 a 1. ¿Por qué? Porque eso tiene una incidencia en mi catalizador, evita la deposición de coque y todo lo demás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo logro controlar eso? Bueno, existe una función que se conoce como especificación de diseño en estos simuladores, que lo que le permite es, a través de una especificación, controlando determinadas variables, hacer que eso se cumpla. En pocas palabras, es como un control automático retroalimentado. ¿Qué es lo que hace? Tú le especificas y le dices, yo quiero que la relación hidrógeno tolueno sea 5 a 1. Ok, y te va a preguntar, ¿y cómo lo vas a lograr? Entonces tú le respondes, para yo lograr esto, tengo entonces que añadir más hidrógeno o añadir hidrógeno lo suficiente, reponer el suficiente hidrógeno para que esto se cumpla. Y para ello tú le vas a decir, varíame el flujo de make-up de hidrógeno hasta que se cumpla esto. Cuando esto se cumpla, con un error razonable, detén el cálculo y está resuelto el problema. Y entonces ahí ya tú puedes definir cuánto hidrógeno tienes que reponer en cada ciclo para que se cumpla esta condición. Este aspecto nosotros lo vemos en el último tema de la asignatura, el tema de todos estos operadores lógicos. Y después hay un detalle que es muy relevante, que quiero que ustedes se lleven y que lo empiecen a interiorizar desde la primera clase. Es que no tiene por qué existir una relación directa entre el número de equipos reales en un proceso y el número de unidades que yo ocupo para simular ese equipo en el simulador. Me explico. Aquí tenemos un horno, ¿verdad? Me dicen que es un horno y que este horno se ocupa para precalentar la alimentación a un reactor. Si ustedes se ubican dentro de la naturaleza de un equipo como ese, en la realidad ese equipo tiene un quemador que va a quemar aire, o sea, va a quemar combustible con determinada cantidad de aire para producir calor. Y después ese calor se tiene que transferir al fluido que viene por aquí, que en mi caso es la alimentación al reactor. Entonces aquí yo tengo dos fenómenos, un fenómeno que es la reacción química de combustión y el otro fenómeno que es la transferencia de calor a la corriente que entra a mi reactor. Entonces eso yo lo puedo simular lo debo simular con más de una unidad de proceso. Y es una de las cosas que tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, les muestro acá. Este diagrama que ustedes ven acá es el diagrama para un equipo que es un gasificador de biomasa. Vean cuántas etapas tiene. Etapas de secado, etapas de reacción de pirólisis, etapas de reacción de gasificación y finalmente una separación de un ciclón. Todo esto que ustedes ven acá forma parte del reactor. Que físicamente ustedes lo miran y es un solo reactor, pero matemáticamente tiene toda esta complejidad y hay que usar una serie de etapas. Por eso, ¿qué quiero que se lleven de aquí? Que nosotros tenemos que transformar mi unidad de proceso a una serie de modelos, de bloques de modelos que me permitan describirlo matemáticamente. Eso es un aspecto muy importante y que se decide cuando el equipo está tratando de llevar a cabo la simulación. Ahora, ¿qué significación tienen aquí los grados de libertad? Si ustedes recuerdan, los grados de libertad nosotros lo definíamos con un número de variables que yo tenía que especificar para que los grados de libertad se anularan en un sistema de ecuaciones y yo pudiera llegar a la solución de mi problema.
¿verdad? Nosotros definíamos esos grados de libertad como la diferencia entre el número de variables y el número de ecuaciones. Una diferencia entre el número de variables y el número de ecuaciones. Si nosotros hacemos un análisis de un proceso, hagamos el siguiente ejercicio. Yo tengo, digamos, una unidad de proceso. ¿Cuáles son los parámetros que usualmente nosotros medimos en la industria? Los parámetros que nosotros usualmente medimos en la industria son parámetros de presión, temperatura, en algunos casos pH. ¿Cuál otro parámetro nosotros medimos? Bueno, los flujos de entrada a la planta, y después los podemos ir estimando como relaciones de balance de masa, relaciones de equilibrio. Entonces, estos son básicamente los problemas que uno se puede, o sea, los problemas a los que uno se puede enfrentar. Etapas con unos balances de masa, etapas que uno calcula en equilibrio, y que para ello entonces tenemos que conocer condiciones de operación y condiciones de la alimentación como flujo y composición. Estos son los parámetros que usualmente hay entonces que definir para poder anular los grados de libertad en determinados problemas. Y ahora, el caso del equilibrio, nosotros tenemos que obtener datos que dependen de los compuestos que estén allí, de las condiciones en las que sean esos compuestos, de su comportamiento en el equilibrio, y para eso hay que seleccionar el modelo termodinámico adecuado. ¿Qué problemas se pueden encontrar ustedes en la práctica? Que las transformaciones químicas, o la naturaleza del proceso, que puede ser un proceso sumamente complejo, implique corrientes con diferentes composiciones y a muy diferentes condiciones en varias, digamos, secciones de mi proceso. Y eso los conlleva a que necesiten usar diferentes modelos termodinámicos para estimar las propiedades. Y para eso tienen que seccionar su proceso. En un proceso como el que estamos acá, yo puedo definir una sección de altas temperaturas, probablemente bajas presiones, podríamos decirle, o medias presiones, y eso lo podemos ocupar lo podemos predecir sus propiedades para estos hidrocarburos a partir de ecuaciones de estado. Después tenemos otras donde tenemos estos hidrocarburos en condiciones de más bajas presiones, mezclas de hidrocarburos diferentes. Podríamos ocupar entonces un modelo como el BK10, por ejemplo, para estimar sus propiedades. Y si yo quiero ocupar un modelo para todo el sistema, podría entonces emplear una ecuación de estado como el modelo Penn-Robinson, que es adecuado para todos estos compuestos en un amplio rango de condiciones. Entonces, como pueden ver, hay diferentes modelos que se pueden aplicar, y para eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar esa decisión, porque implica después mucha influencia, disculpen, en las demás etapas del cálculo. Ahora, ¿cómo yo escojo mi secuencia de cálculo? ¿Qué significa esto? ¿Qué resuelvo primero? ¿Qué resuelvo después? ¿Cuándo resuelvo mis reciclos? Lo importante que ustedes tienen que conocer aquí es que los cálculos más complejos para el simulador, o que más le cuesta llegar a la convergencia, son los cálculos que implican reciclos. Ahora, ¿cómo se resuelven estos reciclos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver 3 de los algoritmos que se ocupan para resolver los reciclos. Yo les recomiendo que en el libro que les cité anteriormente, que es el libro de Dimian de 2003, ustedes revisen la sección que tiene que ver con cómo uno selecciona las corrientes de corte y cómo uno selecciona la secuencia de cálculo. Para eso, para las corrientes de corte, ustedes pueden seleccionar la metodología del árbol de Stewart, que está en esa literatura, y le pueden profundizar ahí los detalles. Aunque esto se hace automático en el simulador, es importante que conozcan qué es lo que hay detrás de la teoría que tiene que ver con eso. Ahora, veamos un poquito más sobre la implicación que tiene el concepto de diagrama de proceso y diagrama de simulación. Son diferentes. ¿Qué tienden a confundir? ¿Qué tiende a confundirse generalmente? Que cuando uno dibuja un diagrama del mismo proceso en el simulador, ya hizo su diagrama de simulación. Y eso no tiene por qué ser así. El diagrama de simulación está compuesto por una serie de bloques de cálculo que permiten describir matemáticamente mi proceso. Y el diagrama de proceso, como ustedes saben, no es más que un conjunto de símbolos que representan operaciones unitarias, que esos símbolos o equipos de proceso, y esos símbolos están normados. Existe una norma, o más, en realidad más de una norma,
para establecer estos símbolos. Y nosotros lo que se hace en el diagrama de flujo de proceso es tratar de replicar lo que efectivamente está instalado en planta. ¿Ok? Ahora, para hacer el análisis de esto y convertirlo en un diagrama de simulación, yo tengo que hacer un análisis intermedio. Hay como una interfase ahí. Y es tratar de identificar los modelos de operaciones unitarias que yo puedo aplicar, al menos en mis etapas principales de proceso. Por ejemplo, yo tengo acá un horno, que fue el ejemplo que le mencioné antes, tengo un reactor, tengo un separador flash, tengo una columna estabilizadora, bueno, acá dice, hay una como de cerámica, pero en el análisis más detallado no la incluimos, y después tengo una columna, esta es de absorción, y acá tengo una columna de destilación. ¿Cuáles operaciones unitarias están en la simulación? En un simulador modular secuencial, la inmensa mayoría de las que conocemos. Acá hay un resumen de ellas y vamos a ir viendo poco a poco cada una. Por ejemplo, si yo quiero resolver balances de masa elementales, tengo estos 3 bloques de cálculo, que son los mezcladores y los divisores de corriente, que son estos 2 que hay acá, y después tengo los separadores tipo caja negra, que fue el que le mencioné anteriormente. Ahora, vamos a tener en la charla que tiene que ver con modelos básicos, vamos a entrar en los detalles de cuáles son las ecuaciones que están dentro de estos modelos, cómo se resuelven, cuál es la información que tengo que dar para anular los grados de libertad. Después tengo algunos modelos de separadores, como están las unidades flash, que lo que hace es separar un cálculo básico de separación vapor-líquido, una fase vapor y una fase líquida a partir de una alimentación a este equipo. Yo tengo que definir acá condiciones de presión y condiciones de temperatura y conocer obviamente las relaciones de equilibrio entre los compuestos que están en mi simulación. Después tengo los modelos de intercambiadores de calor que están en 3 niveles de complejidad. El nivel elemental, que lo que hace es resolver un balance de masa y energía, que es este que se conoce como modelo Heater, pero se puede ocupar para enfriar o calentar. Y después tengo los modelos que son más avanzados, que se ocupa este bloque, el Higgs, que le permite a uno hacer el cálculo del diseño preliminar o hacer una interfase entre el simulador y uno de los bloques que trae el Aspen Plus, que es el EDR, que es el diseño y rating el diseño y rechequeo de intercambiadores de calor. Entonces puedo hacer el diseño con planos y todo de mi intercambiador de calor. Ese sería como el tercer nivel de complejidad. Y uno de los aspectos que yo puedo tomar en consideración, para que ustedes también lo vayan valorando, es que yo puedo combinar modelos simples para acercarme a un modelo riguroso. Más adelante les tengo un ejemplo muy claro de cómo se ocupa, por ejemplo, los intercambiadores de calor. Después tengo modelos más detallados para las etapas de separación, que son los modelos de destilación con el método corto. Este es el modelo de Fens, Gilliland y Underwood. Probablemente lo deben haber estudiado ustedes en transferencia de masa. Y si no fue así, no se preocupen porque aquí vamos, para cada una de estas operaciones vemos el fundamento teórico y después la aplicamos. Entonces, en el fundamento teórico vamos a ver cada una de las ecuaciones que implica Fens, Gilliland y Underwood, cómo ellas se integran para llevar a determinar con este modelo elemental, que tiene las siglas de DSTUW, para estimar, por ejemplo, el número de etapas en equilibrio, o sea, el número de etapas ideales, el número de etapas reales, el plato de alimentación, la relación de reflujo, el calor consumido en el fondo y el calor cedido en el tope de la columna, a partir de la definición de un compuesto clave ligero y un compuesto clave pesado. Todos esos conceptos los vamos a estudiar cuando lleguemos al bloque de esas operaciones unitarias. Y así vamos a hacer para la destilación rigurosa, para los modelos de extracción, para los modelos de reactores vamos a estudiar desde el reactor estequiométrico hasta los reactores cinéticos, y dentro de los reactores cinéticos vamos a profundizar en ecuaciones cinéticas simples como ley de potencia y ecuaciones cinéticas más complejas y relacionadas con los mecanismos, como son los modelos, por ejemplo, el Langmuir, Hitchenhall, Watson. Entonces, después tenemos modelos para cambio de presión, y aquí tenemos compresores, turbinas, bombas. En el caso de las bombas vamos también a estudiar las caídas de presión en redes hidráulicas, cómo se selecciona la bomba, cómo se obtiene su comportamiento
para un cambio en un sistema determinado. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una bomba con una curva característica y quiero evaluar si esa bomba funciona para un sistema o para una red hidráulica con unas características dadas. Eso lo vamos también a aprender en esta asignatura, en esa parte. ¿Ok? Entonces, teniendo este background de todas estas operaciones unitarias, yo, ya estamos hablando ya al final de la asignatura, ¿no? Cuando yo conozca todo eso y vea mi problema, voy a saber decidir a priori cuáles modelos aplicar. Ahora, si cuando yo aplique ese modelo me doy cuenta que puedo profundizar más por el nivel y la calidad de la información con que cuento, puedo pasar al modelo que le sigue en grado de rigurosidad. Si ocurre lo contrario, bajo en grado de rigurosidad. La calidad del modelo de un modelo matemático no tiene nada que ver con su complejidad. Uno puede tener un modelo muy complejo, sin embargo, que me brinde una información con un grado de detalle similar a un modelo que sea un orden de magnitud menos complejo. Entonces, mi recomendación es tratar de mantenerlo lo más simple posible, pero que la calidad de la información que yo obtenga de mi modelo sea lo suficientemente exacta o el grado de error sea lo suficientemente razonable para que me permita describir fiablemente el proceso que yo estoy tratando de describir con el modelo. Esa en realidad es la limitante. Yo tengo que tener un modelo que me permita describir mi proceso. Su grado de complejidad va a depender de la información con que yo cuente y de incluso el conocimiento del grupo que esté trabajando en el diseño de la planta. Eso quiero que lo guarden bien como enseñanza. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando vieron diagramas, gráficas de ingeniería o en la medida que han venido avanzando en su carrera, los diagramas de flujo de procesos son diagramas que están compuestos por símbolos de operaciones o de equipos. En algunos casos traen los lazos de control principales y líneas con determinada información que tiene que ver con las líneas de proceso. O sea, el tag de una línea tiene que traer su diámetro, el material, el flujo, la presión, la composición, si es un fluido corrosivo, si no es corrosivo. Toda esa información ustedes la pueden observar en un diagrama de proceso o en un diagrama P&ID. Ahora, ¿qué es rescatable para esta asignatura? Que uno tiene que saber que ese diagrama de proceso, entonces los símbolos representan operaciones, las líneas representan corriente. Ahora, cuando yo esto lo convierto en un diagrama de simulación, ya los símbolos que yo tengo aquí no me van a representar solo un equipo, sino que me representan un sistema de ecuaciones que permite describir matemáticamente ese equipo. Por ejemplo, yo tengo un intercambiador de calor. ¿Ven? Aquí dice que entra vapor y este caso, digamos que dice un sobrecalentador. Recuerden, yo el sobrecalentador lo puedo simular con diferentes grados de complejidad. Vámonos al grado más simple. Es que yo sé cuál es la temperatura que quiero la salida. Esto yo puedo seleccionar un modelo heater para resolverlo. ¿Qué significa este cuadrito? Que puede incluso tener un icono igualito, pero ¿qué significa? Que aquí adentro están las ecuaciones de balance de masa, de balance de energía, para resolver esta etapa, esta operación, y poder estimar las condiciones de esta corriente en función de la de entrada. ¿Ok? Eso es lo que implica un modelo de simulación. Y como ustedes pueden ver, el modelo de simulación entonces estaría, cada operación está representada por un conjunto de ecuaciones y cada corriente es un vector que lleva información desde una operación hacia la siguiente. ¿Qué diferencia sustancial hay? Hay entre este y este, que en el modelo de simulación yo incorporo, también puedo visualizar los bloques de cálculo. Por ejemplo, acá hay una unidad de convergencia matemática. En el HYSYS, de hecho, aparece visualmente, en el Aspen HYSYS. Puedo tener un bloque calculador y ese se puede visualizar. Puedo tener un bloque de especificación de diseño y ese también lo puedo visualizar. Esas son las diferencias fundamentales. Ahora, bueno, acá hay un resumen de lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo yo lo visualizo en el simulador? El simulador es muy generoso en ese sentido. Me permite, o sea, tiene una interfaz gráfica donde yo, desde mis bloques de operaciones unitarias, puedo ir armando mi diagrama. Y, por ejemplo, acá no aparece, pero aquí en medio hay un bloque de convergencia para que este
reciclo, converja, y vamos a ver más adelante qué implica ese bloque de convergencia y qué modelos está ocupando para lograr dicha convergencia. Así se visualiza, ¿ok? También vamos a aprender en la asignatura cómo, si por ejemplo esto fuera una sola etapa, cómo yo los puedo recoger todos, meterlo en un bloque, en un solo bloque simbólico, para simular la etapa, aunque estén todos los cálculos ahí dentro. Eso se los voy a enseñar también a hacer en los talleres que vamos a desarrollar. Bueno, acá es básicamente lo que le había mencionado anteriormente, cómo lo visualizamos en el Aspen Plus. Lo mismo para HYSYS, lo mismo para todos los simuladores de este tipo. En el caso de la termodinámica, este aspecto nosotros lo vamos a profundizar mucho, tenemos una charla y un taller dedicado a esto, pero tienen que tomar en consideración que podemos dividirlo en dos partes esta sección. La parte donde nosotros definimos los componentes y la parte donde nosotros seleccionamos los modelos termodinámicos. ¿Por qué los modelos termodinámicos van después de los componentes? Porque estos modelos termodinámicos tienen que ser capaces de describir las propiedades de los componentes individuales y de las mezclas de esos componentes. Así que los pasos lógicos es seleccionar primero los componentes, la sustancia. En este caso tenemos hidrógeno, tolueno, benceno y mezclas de ellos. Y para ello tenemos después que seleccionar un modelo termodinámico adecuado. Vamos a ver que para eso hay una metodología, unos pasos a seguir que son bastante simples, y de hecho el simulador, como esto es un aspecto tan fundamental, trae una ayuda automática para seleccionar los modelos termodinámicos. Ahora, recordemos lo que eran los grados de libertad. Bueno, eran aquellos variables que teníamos que especificar para que el sistema de ecuación tuviera solución. Número de variables menos número de ecuaciones me permite obtener a mí los grados de libertad. Si nosotros observamos, por ejemplo, un caso muy simple, una mezcla de dos corrientes de entrada para obtener una corriente de salida, tenemos... Profesor, sí, dígame. disculpe, es que se le cayó el internet a un compañero, ¿lo podría aceptar? Ya lo acepté. Gracias. Entonces, si nosotros miramos esta etapa de mezclado, tenemos dos corrientes de entrada y una corriente de salida. ¿Ok? Número de corriente, 3. Número de componentes, todavía no sé, lo vamos a definir con el problema que aparece acá. Y el número de variables que tenemos que estimar. ¿Cómo estimamos el número de variables? Bueno, primero, tenemos que considerar esto. Vamos a decir que estamos mezclando isobáricamente, o sea, presión constante, mezclas binarias de benceno y tolueno. ¿Cuántos componentes tenemos? 2. ¿En qué condiciones? Isobárico. Y uno entonces plantea las siguientes ecuaciones. Balance de masa, balance parcial por componente, ¿verdad? Y en este caso nosotros tenemos benceno y tolueno, ¿verdad? Tenemos un balance para el benceno, un balance para el tolueno. Y tenemos que la suma de sus composiciones tiene que ser 1, que es una restricción en realidad. Y aquí tenemos 3 ecuaciones del balance de masa. Después, balance de energía. La entalpía que trae esta corriente, más la entalpía que trae esta corriente, da la entalpía de la corriente de salida. Este es mi balance de entalpía. Pero, la propiedad de ese valor de entalpía, ¿de qué depende? ¿De qué depende el valor de esa propiedad de la entalpía? Depende de la temperatura, depende de la presión y depende de la composición. Si la presión es constante, entonces yo puedo decir que tengo 16 variables en mi problema y 9 ecuaciones. ¿Cuáles son las 9 ecuaciones? 1, 2 y 3, 4, ¿verdad? Y después tengo una ecuación para cada una de estas propiedades entálpicas. Y así llego a 9 ecuaciones en mi problema. ¿Cuántas variables tengo? Bueno, tengo los flujos, tengo las entalpías, todas por 3. Tengo las composiciones de benceno y de tolueno y la presión que es constante. Esto me da 16 variables que la puedo calcular por esta ecuación. ¿Cuáles serían entonces los grados de libertad que tengo que definir aquí? 7 grados de libertad. ¿Qué parámetros son los que me permiten a mí anular esos grados de libertad? Puede ser las composiciones a la entrada,
las temperaturas a la entrada, y aquí tendría 2, y así sucesivamente tengo que ir incorporando parámetros para que yo pueda resolver entonces mi sistema de ecuaciones. Esto en el simulador se hace, digamos, casi que de manera intuitiva, no es que nosotros tengamos que hacer el desarrollo de la estimación de los grados de libertad, pero sí tenemos que tomar en consideración que hay información que hay que saber de antemano para poder resolver los modelos. ¿Ok? Bueno, acá hay... ¿Cómo funciona esto? Si acá tenemos una etapa, por ejemplo, un separador flash. Separador flash incluye balance de masa, equilibrio, ¿verdad? Y por tanto, ¿qué yo tengo que definir en él? Tengo que definir mi corriente de alimentación, qué es lo que contiene, qué flujo trae, a qué temperatura viene, a qué presión viene. Y después tengo que definir parámetros que tienen que ver con la etapa propiamente tal de separación. ¿A qué temperatura ocurre la separación? ¿A qué presión ocurre la separación? Añado calor, remuevo calor, y con esos parámetros entonces yo puedo resolver, o sea, el simulador incorpora toda esa información, resuelve los balances de masa, balance de energía, las ecuaciones de equilibrio, y me da a mí como resultado una corriente de vapor en el tope, una corriente de líquido en el fondo con sus respectivas composiciones y propiedades, entalpía, calor específico, entropía, viscosidad, todos esos parámetros me lo da el resultado. ¿Ok? Entonces es muy importante saber la naturaleza del problema que estoy analizando para poder agregar información que me permita anular los grados de libertad. Si yo estuviera, y esto es una pregunta para ustedes, si yo estuviera en presencia de una etapa con reacción química y la quiero simular con un reactor, digamos, modelo, mezcla perfecta, ¿qué información yo necesitaría para resolver esa etapa de reacción? Hagamos ese ejercicio muy brevemente. Le voy a preguntar a Camila Quiroga. Para empezar con Camila Quiroga. Camila, ¿qué información necesitamos para resolver una etapa de reacción donde queremos ocupar un modelo de reactor de mezcla perfecta? Camila Quiroga. Todo parece indicar que Camila Quiroga no está por ahí. Está conectada, pero no puede hablar. Araceli Crisosto. Dígame, profe. Yo quiero simular un reactor con un modelo de mezcla perfecta. ¿Qué información yo necesito, que tú sabes que tú necesitas para hacer esa simulación? Condiciones de flujo, Exacto, temperatura, exacto. Las composiciones, me imagino, también a la entrada, ¿verdad? sí. ¿Y qué Ajá. más? ¿Qué más? Bueno, dejémosla ahí, ya tú contribuiste. A ver, aquí me aparece Aileen Alister, Valenzuela. Además de la información que acaba de decir Araceli, ¿cuál otra información necesitamos? Ella dijo lo de los componentes, ¿cierto? Sí. Componentes, ¿cierto? ¿También podría ser la ecuación del diseño? La ecuación de diseño del reactor va a estar dentro del modelo del Aspen. El Aspen la tiene ahí. Pero esa ecuación de diseño necesita que tú le des toda la información que dice Araceli, pero hay un detallito que Araceli no dijo y que es un pequeño, gran detalle. Ubícate, ¿tú pasaste reactores? ¿Tú pasaste reactores? Sí. Aquí sería un agitador de mezcla perfecta. Un modelo de reactor continuo con agitación o un modelo de reactor de mezcla perfecta. Pero que eso ya lo sabemos, lo escogimos. Yo te lo di de condición base. Claro. Para resolver la reacción, el modelo de esta reacción, tú tienes que tener la ecuación estequiométrica, las composiciones, entrada, presión, temperatura del reactor, pero falta un detalle que es muy importante para poder resolver ese reactor. Profesor, ¿Sí? ¿puedo decirlo? Sí, Que, digo si es que. que que llega a ser lo correcto. Creo que es la relación líquido-vapor con respecto al flujo, ¿o no? No, esa te lo va a calcular. Si tú le das las condiciones de entrada, él calcula esa relación.
Es Ah, del ya. reactor. Acuérdense de reactores. ¿Qué necesitaban ustedes para Los diseñar? parámetros cinéticos, profesor, de velocidad de reacción. Exactamente, Ah, sí. exactamente. Ah, La ecuación cinética. Recuerden siempre, Estaba- esta asignatura no está desvinculada de las anteriores. No hay forma de separarla de las anteriores. Si te están preguntando, ponte tú, si yo te preguntara lo mismo de un reactor de flujo en pistón o modelo de flujo en pistón, es lo mismo. Te abstraes y dices, ¿qué tenía que hacer yo para diseñar un reactor de flujo en pistón? Por lo general, ustedes en reactor de flujo en pistón ocupaban un modelo unidimensional, sin dispersión, y lo que obtenía era la longitud del reactor, ¿verdad? Sí, era el largo del reactor. Exacto. Y para obtener ese largo, o en algunos casos el volumen, para obtener esa dimensión del reactor, ustedes necesitaban las condiciones de reacción, pero necesitaban la ecuación cinética para integrar. Entonces, la ecuación cinética es fundamental cuando usamos modelos de ese tipo de reactores. Y forma parte entonces de los grados de libertad que yo tengo que anular. ¿Ok? Entonces, con respecto a la metodología, hoy vimos estos aspectos que ustedes ven acá. Desde qué tomar en consideración para poder dibujar un diagrama de manera efectiva, de qué tenemos que considerar para definir nuestros componentes, que es algo que vamos a profundizar. Esa información hay que extraerla siempre de mi problema. A la hora de seleccionar modelos termodinámicos, nunca lo puedo hacer antes de yo seleccionar mis componentes. De hecho, el simulador no se los va a permitir. ¿Por qué razón? Por lo que ya le he explicado en la clase. El análisis de las corrientes de corte es algo que les dejo de tarea individual. Estudienlo, traten de buscar ahí en la literatura al respecto, que está citada en esta presentación. El caso de los grados de libertad tiene un componente teórico que se los quise ejemplificar de manera muy simple en esta charla, pero el elemento práctico es más importante. Ustedes se van a encontrar con una ventana del simulador donde le va a estar pidiendo información y ya ustedes tienen que saber qué información a priori deben incorporar para que la traigan en ya sea de la orientación del problema o sea del caso práctico que estén resolviendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles aspectos son metodológicamente críticos aquí? Hay que tomar en consideración que ustedes tienen que escoger una secuencia de cálculo que sea robusta. ¿Qué significa esto? Que yo calcule secuencialmente mis etapas de proceso y que yo pueda reducir el número de información que requiero para resolver un reciclo. Tienen que tomar en consideración que es posible transferir información desde un bloque de operaciones unitarias hacia otro bloque. Les voy a poner un ejemplo a continuación. Y que pueden utilizar especificaciones de diseño para apoyarse en el cálculo. ¿Ok? Vamos a ver esto a continuación. Digamos que ustedes tienen, del mismo problema que estamos viendo, la siguiente etapa. Tienen el proceso, un reciclo, y este reciclo se intercambia calor con la alimentación al proceso. Puede ser esto es muy común, una columna de destilación que se precalienta con el fondo. Ahora, ¿cómo yo puedo simular esto? Y así simplificar mi cálculo para que esto no se recircule acá y esta convergencia sea tan compleja. Yo lo puedo hacer de esta manera. Si ustedes están en presencia de un intercambiador de calor, ustedes saben que hay una corriente que cede y una corriente que absorbe ese calor. Yo puedo tomar un modelo simple y decir que esta corriente va a ceder calor y ese calor va a ser añadido a mi corriente de proceso o viceversa. Acá, por ejemplo, la corriente que cede calor es esta, significa que se está enfriando. Y si esta corriente se está enfriando, el calor que ella cede lo va a absorber otra. Y esto, para fines de balance de energía, es lo mismo que esto. El único problema o el único inconveniente es que yo con esto no puedo pasarme a un diseño riguroso del intercambiador de calor, sino que tengo que pasar por una etapa intermedia como la que está aquí. Pero con fines de proceso y de balances globales, esta transferencia de información a mí me resuelve el problema. Un ejemplo, nosotros esto lo hemos ocupado antes para, por ejemplo, un ciclo combinado, donde yo digo, o no, lo he ocupado en ciclo combinado, pero también lo hemos ocupado para decir, mira, yo puedo en una turbina de vapor generar el trabajo requerido en una etapa de compresión. Acá esto es un sistema de reactores en múltiples etapas, donde por transferencia de calor o por enfriamiento intermedio yo genero un vapor de alta presión y ese vapor de alta presión
se expande en una turbina y genera potencia. Y esa potencia que genera la turbina yo la ocupo para comprimir un gas de salida a una condición determinada. Acá hay transferencia de la información de este bloque, que es el trabajo, hacia una variable de entrada o un grado de libertad que tengo que anular en este bloque, que es un compresor. ¿Ok? A eso me refiero yo con transferencia de información de un bloque a otro y que lo vamos a ocupar mucho y que depende mucho de su creatividad cuando estén haciendo esta simulación. Ahora, ¿cómo se resuelven los reciclos en el Aspen? Acá hay un ejemplo de un reciclo. Básicamente, lo que se resuelve de reciclo es a través de una corriente de corte, que es la que saca información de la salida del reciclo y la incorpora a la entrada del mismo. Y esta convergencia se puede analizar de diferentes formas. Acá hay un ejemplo gráfico de cómo se hace. Lo que se hace es tratar, a través de un bloque de convergencia, de reducir el error entre esta entrada y esta salida a través de varias metodologías. Por ejemplo, ustedes pueden ocupar el método Newton-Raphson. Bueno, en realidad el simulador les permite cambiar de un método a otro, el método de sustituciones sucesivas o el método de Weinstein. Cada uno de ellos ustedes saben que tiene sus particularidades, pero el objetivo fundamental de este método es reducir el error entre la información de la entrada y la salida a mi bloque de convergencia. Por ejemplo, el método de sustituciones sucesivas lo que hace es ir dando valores a la variable hasta que la función de entrada y la variable de salida se igualen. Es como una parity curve en una línea de 45 grados. Y este error se va, por sustituciones sucesivas, se va reduciendo. Es un ejemplo de ello. Bueno, las bases de Newton-Raphson ustedes la conocen sumamente bien. Y así funciona el simulador. ¿Qué puede suceder? Que sea muy complejo el cálculo. Ustedes pueden cambiar, por ejemplo, de un método a otro, pero podrían cambiar el número de iteraciones. Por defecto a veces trae 50 iteraciones. Ustedes pueden subir 100, 200, 300 iteraciones hasta que logren la solución en dependencia de la complejidad de su modelo. ¿Ok? Básicamente esto es lo que yo quería traerles hoy en la charla. Hasta hoy ustedes ya conocen más o menos cuáles son los pasos a seguir en una simulación, cómo se escogen las secuencias de cálculo, qué cosas son los grados de libertad, cuáles son las metodologías para resolver estos problemas de simulación, qué cosa es un diagrama de proceso y un diagrama de simulación, y por tanto estamos ya listos para entrar a lo que es el ambiente del Aspen Plus, cómo se incorporan estas informaciones básicas, cómo se resuelven algunas etapas, cómo interactuamos con la interfase, y eso es lo que está en la charla del día de mañana, que es asincrónica. Repito, tienen que estudiarla y leerla para que de manera más efectiva la clase próxima nosotros podamos interactuar y yo les pueda resolver muchos más errores, mucho más dudas que ustedes puedan tener e identificar los errores más comunes que se suelen ocurrir en la medida que nosotros empezamos a dar los primeros pasos con estos simuladores. Con la literatura ya la conocen y desde este momento ustedes me preguntan todas las dudas que quieran. Voy a ponerle pausa.